o cuál es el tema de la clase del día de hoy. Bueno, hoy vamos a ver la segunda ley o el segundo principio de la termodinámica. Como preámbulo, la primera ley de la termodinámica, que es la que ustedes vieron en las clases anteriores, podríamos decir que es una ley de tipo conservativa. Porque ¿de qué nos habla el primer principio de la termodinámica? Nos dice que la energía del universo se conserva. Y eso, en definitiva, lo que implica es que no se puede ni crear ni destruir la energía y que simplemente en los diversos y múltiples procesos que ocurren en nuestro universo, lo único que está ocurriendo es la transformación de un tipo de energía en otro tipo de energía. Entonces, por eso decimos que es un principio de tipo conservativo. Hecha esta aclaración, la segunda ley, ¿cómo la catalogaría yo? Bueno, la segunda ley, o el segundo principio de la termodinámica, ¿sobre qué trata? Trata sobre la direccionalidad, la dirección por la cual cursan los procesos en el universo. Básicamente eso sería un resumen de lo que trata la segunda ley o segundo principio de la termodinámica, y eso nos va a poder, vamos a ver, avanzar en dos conceptos que vamos a trabajar, que son el concepto de reversibilidad y espontaneidad. Cuando recién comenté la cuestión de la direccionalidad de los procesos, ¿a qué me refiero? Bueno, como ejemplo, tenemos acá un sistema, un recipiente, puede ser un vaso de precipitado con un líquido, podría ser agua, atravesado por una resistencia eléctrica. Si hacemos pasar corriente, se generará un trabajo eléctrico aplicado al sistema. ¿Y qué sabemos nosotros en base al concepto previo de física? ¿Qué pasa cuando por una resistencia ocurre el pasaje de corriente? ¿Qué efecto conocen ustedes que ocurre al hacer eso? Efecto Joule. Efecto Joule. Como resultante del efecto Joule, este líquido sufrirá un incremento de su temperatura, y si el recipiente en el que está contenido el líquido es de paredes diatérmicas, ¿qué quiere decir eso? Diatérmicas. Que va a dejar que puede intercambiar calor. Entonces, ese aumento instantáneo de la temperatura pronto se disipará. ¿Por qué? Porque al estar el medio ambiente a una temperatura constante y haberse incrementado esta temperatura en forma instantánea, va a haber flujo de calor hacia el medio ambiente y el sistema restaurará su temperatura inicial. Bueno, esto lo sabemos en base a la experiencia, que este fenómeno ocurre. También nuestra experiencia nos dice que este otro fenómeno, que sería ¿cuál? Que el sistema tome espontáneamente calor del medio ambiente y que sea utilizado ese calor para convertirse en trabajo eléctrico, ese proceso, nuestra experiencia indica que es improbable, que no cursa espontáneamente. Entonces vemos que este proceso ocurre en el sentido, espontáneamente, ¿no? En el sentido izquierda-derecha, pero no derecha-izquierda. Y eso nos lo indica la experiencia. Lo mismo ocurre para estos otros procesos que están elegidos así de una manera intencional para que podamos ver algunas cosas. ¿Qué sabemos, por ejemplo? Que si tenemos este sistema y abrimos la válvula, ¿qué va a ocurrir espontáneamente? Que todo el gas que inicialmente está confinado en este sector del sistema va a ocupar rápidamente todo el sistema. Y de ahí podemos quedarnos 1000 años, pero no vamos a observar que este gas vuelva al compartimiento inicial. O sea, este proceso ocurre espontáneamente en la dirección planteada y no ocurre espontáneamente en el sentido inverso. ¿Hasta ahí se entiende? Perfecto. Los otros fenómenos, o podemos hacer comentarios similares para los otros fenómenos. Dos cuerpos de diferente temperatura, puesto en contacto, van a evolucionar fluyendo calor del más caliente al más frío hasta llegar a
tener todo el sistema a una temperatura homogénea intermedia entre ambas. Si yo saco cubitos del freezer y lo pongo a té ambiente, veré la fusión del hielo y el calentamiento del agua resultante hasta la té ambiente. No voy a ver el proceso inverso. Y finalmente, y ya más desde lo químico, si ponemos granallas de zinc en una solución de sulfato de cobre, sabemos que espontáneamente ese zinc se va a disolver y aparecerá cobre en nuestro sistema, y sabemos también que el proceso inverso realmente no cursa espontáneamente. Todos estos procesos que estamos mostrando son procesos que ocurren a nuestro alrededor, que ocurren en la naturaleza y ocurren espontáneamente en la dirección planteada. ¿Cuál sería la idea de la clase de hoy? Ver si con ayuda de la termodinámica podemos predecir la direccionalidad de los procesos. ¿Cómo con ayuda de la termodinámica? Bueno, tradicionalmente u originalmente se pensaba que las reacciones cursaban en el sentido que les permitía bajar su energía. O también otro concepto que se tuvo es que siempre las reacciones cursaban en el sentido en que se producía liberación de calor. Ese era como un concepto que hasta podemos tener nosotros erróneamente. Si esto fuese así, o sea, si la disminución de energía interna o la liberación de calor fuesen los motores que definen la dirección, yo lo tendría que observar este comportamiento ¿en qué parámetro? En los cambios de energía interna y cambio de entalpía que sufren estos procesos. ¿Me siguen? Tendría que haber como un comportamiento común a todos los procesos si eso realmente fuese el motor que determina la dirección en la cual ocurren estos procesos. Pero fíjense lo que ocurre. ¿Qué tenemos ahora acá? Calculados, y eso ustedes lo pueden hacer caso a caso ya con los elementos, las herramientas que tienen a esta altura, están calculados los delta E y los delta H que corresponden a todos estos procesos espontáneos. ¿Y qué observamos? Y observamos que no hay ninguna regla que se cumpla para todos los procesos. Es decir, en los tres primeros, el delta E y el delta H es nulo. En el penúltimo tenemos variaciones positivas y en el último proceso considerado tenemos variaciones negativas en estas funciones termodinámicas. ¿Eso qué significa? Que la energía interna o la entalpía y sus variaciones no son funciones termodinámicas útiles para predecir el sentido por el cual ocurren los procesos en la naturaleza. Entonces, esto es lo que motiva el primer objetivo de la clase de hoy, el objetivo central, diríamos, de la clase de hoy, que es ver si existe una función de estado, una función termodinámica, que sirva para predecir la dirección por la cual ocurren los procesos en la naturaleza, por la cual ocurren los procesos espontáneos. Ustedes ven esto en la pantalla, ¿no es cierto? ¿Ven la pregunta formulada del objetivo? Sí, perfecto. Sí, profe, está bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? ¿Cómo vamos a contestar esta pregunta? Bueno, vamos a echar mano, y ahí viene el primer subtema de hoy, que vamos a echar mano del segundo principio o la segunda ley de la termodinámica. Se puede enunciar de muchas maneras esta ley. Acá tenemos un primer enunciado, que es la conjunción de lo que planteó por un lado Kelvin y por otro lado Planck. Primero lo vamos a leer y después vamos a entrar a explicar esto. ¿Qué es o qué dice este enunciado? Dice que no es posible un proceso cíclico cuyo único resultado sea la absorción de calor desde una fuente o foco térmico y su conversión total en un trabajo sobre el medio ambiente. Chino básico, ¿no es cierto? No se entiende nada. ¿O sí?
Medio confuso. Bueno, los pongo un poco en contexto. Esto data aproximadamente de 1820, 1830, y por esa época la mayor parte de los, sobre todo ingenieros, estaban abocados ¿a qué tema? Estaba en furor la máquina de vapor, entonces estaban abocados a construir dispositivos, motores, máquinas térmicas, son conceptos más o menos equivalentes, que hiciesen qué cosa. A estos motores o máquinas térmicas, para hablar con más precisión, son sistemas que funcionan cíclicamente. ¿Cíclicamente qué quiere decir? Que arranco en un punto, el sistema hace un proceso y vuelve a la situación inicial para volver a arrancar y volver a la situación inicial. Entonces, estaban estudiando este tipo de sistemas y la idea es que estos sistemas produjesen trabajo, ¿para qué? Para mover una rueda, una polea, etcétera, etcétera, tomando calor del... El sistema del cual toman calor se lo llama foco térmico. ¿Y qué características tiene el foco térmico? El foco térmico es un sistema suficientemente amplio como para que, entregando calor al sistema en estudio, entregando calor, su temperatura no se modifique. ¿Se entiende? Entonces, ellos estudiaban esto, de ver de qué manera, cuáles eran los dispositivos, los fluidos, cómo podían construir una máquina que funcionara cíclicamente, que, y como resultado de ese proceso, entregara calor y tomara, trabajo y tomara para ello calor. ¿Y qué es lo que observaron? Que para que esto funcione, sí o sí, tenía que ocurrir esto otro. Es decir, no podía funcionar una máquina cíclicamente tomando solo calor y convirtiéndolo íntegramente en trabajo. Siempre una pequeña porción del calor debía liberarse al medio ambiente hacia un foco más frío que el foco del cual tomaba ese calor. O sea, que lo que está diciendo el segundo principio es por la negativa. Dice que esto es imposible. Releamos el segundo principio y fíjense que básicamente dice eso. No es posible un proceso cíclico cuyo único resultado sea la absorción de calor desde una fuente o foco térmico y su conversión total en trabajo. Es decir, el segundo principio está hablando de una imposibilidad. Este tipo de procesos no ocurren en la naturaleza. ¿Se entiende eso ahora? Sí. Sí. Y, por ejemplo, con los globos, esos que no me acuerdo el nombre ahora, esos globos en los que se puede viajar, que son cargados a partir de una llama abajo que le va dando calor y que va, no me acuerdo el nombre, la verdad. Sí, pero siempre lo vas a tener que ir cargando. Si fuese que se alimenta, podrían andar indefinidamente. Los globos no andan indefinidamente. Es como el movimiento de un barco usaría, si esto no fuese verdad, la energía calórica la usaría para mover el motor del barco y nunca le tendríamos que cargar combustible. ¿Se entiende? Siempre hay un proceso disipativo, eso lo vamos a ver en un momento, que hace que esto no sea factible. ¿Está? Bien, gracias. Del mismo modo que se planteó el segundo principio de esta manera, y por la misma fecha, Clausius planteó esto, que creo que ahora esto se puede entender más claro. Vio que tampoco era posible generar un proceso cíclico cuyo único resultado sea la transferencia de calor desde un foco frío a un foco caliente. Esto es otra forma de enunciar el segundo principio. Y nuevamente fíjense que otra forma, otro enunciado, también está hablando de una imposibilidad. O sea,
El segundo principio lo que nos cuenta es que hay ciertos procesos que no ocurren nunca, que nunca se van a poder dar en la naturaleza. Hasta ahora no hay nada que viole estos principios. Ustedes pueden decir, uy, pero no tiene nada que ver esto con esto. Bueno, nosotros por cuestiones de tiempo no vamos a hacer la demostración, pero ustedes en los libros pueden encontrar, si están interesados, cómo a partir de un enunciado como el de Clausius se puede llegar a un enunciado idéntico al de Kelvin Planck. Es decir, estas serían formas equivalentes de enunciar el segundo principio. Profe. Sí. ¿Se puede generalizar como que el calor siempre se disipa y nunca se gana? No sé, nunca lo escuché esa forma particular. Tenés una forma, mejor dicho, en el fondo estás diciendo algo que es correcto, que hay una parte del calor involucrado en un proceso, hay una parte de todo el calor que se disipa. Y ese calor que se disipa no puede luego convertirse en trabajo totalmente. Y eso es lo que le da la fuente de irreversibilidad a un proceso. Creo yo que ahora cuando avancemos en lo próximo te va a quedar del todo claro. Yo no lo enunciaría así, no está como pulcra la definición, pero el concepto que vos estás diciendo es correcto. ¿Está? Sí, gracias. Dijimos que esta segunda ley habla de imposibilidades. ¿Para qué vamos a usar esta ley? Para avanzar de una manera más rigurosa en estos conceptos. Concepto de reversibilidad e irreversibilidad. ¿Qué tenemos representados acá? Bueno, una evolución, un cambio de estado. X e Y son coordenadas termodinámicas de mi sistema que está en una situación inicial Y y luego de sufrir ese cambio de estado llega a un estado final F. Como hemos hecho la representación en línea continua, quiere decir que este sistema pasa de I a F a través de infinitos estados de equilibrio, ¿no es cierto? En esta evolución, seguramente el sistema intercambia con el medio ambiente calor y trabajo. Bueno, ¿cuál es la definición estricta de reversibilidad? Uno puede decir que este proceso es un proceso reversible siempre y cuando, una vez que ha concluido el proceso, es factible restituir al sistema y al medio ambiente al mismo estado inicial, yendo generalmente por el mismo camino, de modo tal que si en el camino de ida el intercambio de calor y trabajo fue Q y W, ahora en el camino exacto de regreso se van a intercambiar menos Q y menos trabajo. Es decir, el concepto de reversibilidad lo que me está diciendo es que yo tengo, una vez que finalizó el proceso, para que yo a ese proceso lo pueda catalogar, ponerle el sellito de que es reversible, tengo que tener la posibilidad de restaurar el estado inicial volviendo por el mismo camino, pero no restaurando el estado inicial solo para el sistema. El medio ambiente también tiene que volver a la situación inicial. Si esto se cumple, yo diré que el proceso en cuestión es un proceso reversible. Si esto no se cumple, diré que mi proceso es irreversible. En muchos casos, yo puedo hacer que el sistema vuelva a la situación inicial, pero al volver el sistema a la situación inicial, no logro que el medio ambiente recupere su situación inicial. Entonces, al no cumplirse la condición completa, diré que ese proceso es un proceso irreversible. Una cuestión importante a resaltar, y tiene que ver con el comentario que hizo uno de los que hiciste vos último. Hay un requisito necesario, pero no suficiente, para que un proceso sea reversible. El requisito necesario es
que el proceso se lleve a cabo cuasi estáticamente. ¿Está? Ese es uno de los requisitos. Pero es necesario y no suficiente porque hay una fuente de irreversibilidad que está asociada a los procesos, que es el tema de la disipación, ¿está? Que es lo que mencionó una compañera recién. Entonces, primero, tener en cuenta, esta sería la definición de proceso reversible. El que no lo cumple es irreversible. 2. Para que un proceso sea reversible hay una condición necesaria, pero no suficiente, y es que el proceso sea cuasi estático. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todos los procesos que teníamos representados en el primer slide, los vamos a analizar usando esta definición. ¿Para qué? Para ver si los podemos catalogar en el rubro de los reversibles o de los irreversibles. El primer proceso que apareció hoy fue el de colocar la resistencia eléctrica en un líquido, y sabemos que por Joule hay una pérdida de calor que dijimos se iba a disipar en el medio ambiente rápidamente. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es este proceso reversible o irreversible? Para eso tenemos que aplicar esta definición. Antes de dar esa respuesta o analizar esa respuesta, es importante hacer un comentario. Este fenómeno no fue elegido al azar. ¿Por qué lo elegimos? Porque está considerado esto como un efecto disipativo. ¿Está? Esa pérdida de calor que ocurre cuando circula corriente por una resistencia se considera que es un efecto disipativo. Así como otros efectos que tienen lugar en otros procesos. Ejemplo, el rozamiento. Cuando ustedes, y deben haber hecho ya problemas de termodinámica, de cálculo de trabajo, no sé si habrán notado en los enunciados que les dicen un cilindro provisto de un pistón sin rozamiento. ¿Vieron que a veces dicen eso en los problemas? Bueno, lo que les está indicando allí es que ese fenómeno o ese proceso está libre de ese efecto disipativo. Ese rozamiento, ¿cómo se puede evitar? Y si el pistón está lubricado, si las superficies son lisas, yo puedo hacer o disminuir al mínimo el efecto de roce. O un líquido que uno mueve, hay viscosidad, las diferentes capas del líquido, al moverse se desplazan una sobre otra, entonces también hay un roce entre las diversas capas, y eso hace que el líquido presente resistencia a moverse, presente viscosidad. Es decir, nosotros ahora vamos a hacer el análisis de este proceso en particular, si es reversible o no, pero lo que concluyamos para este proceso es válido también para todos estos. ¿Cómo se puede simbolizar un efecto disipativo? En general, fíjense, este sería simbólicamente el sistema que en el caso de la resistencia era nuestra batea o nuestro vaso de precipitado con líquido. ¿Está? Entonces, ese sistema recibió trabajo eléctrico, instantáneamente aumentó la temperatura y perdió calor al termostato, que es el medio ambiente que lo rodea. Si uno analiza el vaso de precipitado antes y después del proceso, no sufrió cambios ese vaso. ¿Por qué? Porque su temperatura antes y después no cambió, no le cambió el volumen. Entonces, básicamente, el sistema no se salió de su estado de equilibrio inicial. ¿Se entiende eso? Ahora, desde el punto de vista del medio ambiente, ¿qué es lo que hizo el medio ambiente? Bueno, si hicimos circular corriente eléctrica por la resistencia, el medio ambiente hizo un trabajo eléctrico sobre el sistema. Y luego, si el medio ambiente es el gran termostato que rodea el sistema, el medio ambiente recibió calor. O sea que
yendo al concepto de, o preguntándonos si el sistema o el proceso es reversible o no, ¿qué decimos? Bueno, la definición nos decía, bueno, un proceso es reversible si tengo capacidad de hacer volver al sistema y al medio ambiente a su estado inicial. Bueno, terminó el proceso. El sistema no se salió de su estado inicial, pero el medio ambiente, ¿se salió de su estado inicial? Pregunto. Sí. Sí, porque entregó trabajo y recibió calor. ¿Cómo o qué tendría que hacer yo o qué tendría que ocurrir para que el medio ambiente volviera al estado inicial? Y transformar el calor en trabajo. Transformar totalmente este calor en trabajo. ¿Y hacer eso se puede? No. No, porque eso viola el segundo principio de la termodinámica. Conclusión, en todos los fenómenos disipativos, hay una porción de calor que se pierde en el proceso que no se puede convertir totalmente en trabajo, haciendo que el medio ambiente nunca pueda volver exactamente a la situación inicial. Con lo cual, este proceso y todos los procesos disipativos no son, esto ahora lo vamos a volver acá, no son procesos reversibles. ¿Está? Y eso es lo que yo les mencionaba recién. Yo puedo tener, por ejemplo, un gas en un cilindro con un pistón, hacer que este proceso o ese gas sufra una evolución cuasi estática, pero si ese émbolo que se está moviendo en la evolución tiene un fenómeno de roce, yo no voy a tener un proceso reversible, voy a tener un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque ese roce, ese rozamiento, le está confiriendo a mi proceso una componente de irreversibilidad. Con lo cual, va a ser importante prestar atención en los enunciados cada vez que le dicen, este cilindro libre de rozamiento. Cuando me dice libre de rozamiento y a su vez yo sé que el proceso lo hice cuasi estáticamente, ahí sí podré decir que el proceso en cuestión es un proceso reversible. ¿Se entendió? Otro análisis, otro de los... Sí. ¿Alguna duda? ¿Avanzamos? Sí. Otro de los ejemplos que teníamos recién, la expansión contra el vacío. Dijimos, abrimos la válvula, el gas va a ocupar los dos compartimientos en forma espontánea. Pensemos a ver qué le pasa al sistema. ¿Cambia o no cambia del estado inicial al estado final? ¿Cambia su estado, quiero decir? Sus parámetros termodinámicos. Sí, el volumen. Cambia el volumen y va a cambiar la presión, ¿no es cierto? ¿Al medio ambiente le pasa algo en esta evolución? No. No, nada, porque en esta evolución Q y trabajo, ¿cuánto valen? Expansión contra el vacío de un gas ideal, 0. Entonces, aplicando la definición reversible y irreversible, para que esto yo lo considere reversible, tendría que restituir al sistema la situación inicial y al medio ambiente. El medio ambiente ni se mosqueó, pero el sistema sí cambió. Entonces, una manera, una vez que se expandió, de volver a la situación inicial es hacer una compresión del gas. Está, a lo mejor colocar esto en un cilindro y mover el émbolo, comprimirlo, ¿está? Para que vuelva al volumen original y a la presión original, no modificándose la temperatura. Si yo hiciese eso, comprimiera de la manera que sea, voy a entregar un trabajo al sistema y el sistema va a liberar calor al medio ambiente. Entonces, estaré volviendo al sistema a la situación inicial, pero al que no vuelvo a la situación inicial va a ser al medio ambiente,
porque el medio ambiente, para hacer que este gas vuelva a estar en uno de los compartimientos, tuvo que hacer un trabajo y recibió un calor. Y si en esa nueva situación quiero que el medio ambiente vuelva a estar en la situación inicial, otra vez tendré que entregarle calor y convertirlo totalmente en trabajo, con lo cual también se violaría el segundo principio de la termodinámica. Y estos ejemplos, o estos fenómenos, mejor dicho, son ejemplos de algo que se conoce como irreversibilidad mecánica. Es decir, cuando yo tenga estos procesos, así como expansión contra el vacío, como fenómenos disipativos, en el medio de todos los procesos que yo estoy considerando, hay una componente de irreversibilidad que ya me hace irreversible a todo mi proceso. Otro de los fenómenos que analizamos era esto, el poner en contacto cuerpos de distinta temperatura. Acá es como más obvio el tema de la irreversibilidad, porque si lo miramos en el tema de estos bloques, una vez que este fenómeno termine, finalice este proceso, habrá un bloque que tiene una temperatura uniforme y revertir el sistema, hacer que el sistema vuelva a la situación inicial, lo mismo acá, ¿qué va a implicar? Que vaya a fluir calor, por ejemplo, vamos a suponer que esto todo alcanzó 60 grados como temperatura uniforme. Entonces, espontáneamente va a tener que fluir desde el extremo este hasta este extremo calor. Cuando apenas fluye un poquito de calor y esto tenga 61 y esto tenga 59 grados, todo proceso posterior que implicará que fluya calor ¿desde dónde? Desde el foco frío al foco caliente. Y eso se puede dar, puede ocurrir eso, que fluya calor desde un foco frío a un foco caliente. No, porque también está violando el segundo principio de la termodinámica. Cada vez que tengamos o estemos en presencia de procesos donde hubo gradientes de temperatura y flujos de calor para disuadir esos gradientes, los procesos inversos van a ser imposibles de llevar a cabo por el violar el segundo principio de la termodinámica. Entonces estamos en presencia de irreversibilidad térmica. Y finalmente, y en esto no vamos a entrar en detalle porque se nos extendería mucho el tiempo y no es tan fácil de demostrar, pero lo mismo ocurre cuando estamos en presencia de reacciones químicas o yo tengo una solución concentrada y la diluyo. En esos procesos hay interacciones a nivel molecular que tienen una componente de irreversibilidad que se denomina irreversibilidad química. Fíjense que analizando entonces los procesos que vimos al principio, que eran procesos, dijimos, que se dan en la naturaleza de forma espontánea, ahora que le aplicamos la definición de reversible o irreversible, ¿qué podemos decir? Que todos esos procesos que analizamos, sí, son procesos naturales, son procesos espontáneos, pero ahora, ¿qué etiqueta le agregamos a todos ellos? Que son procesos irreversibles. Esto hace que podamos reformular esta pregunta. Porque fíjense, existe una función de estado que sirve para, dice, predecir la dirección de un proceso natural o espontáneo. En realidad lo que yo me estoy preguntando es si existe una función de estado que me indique si un proceso es irreversible. Si yo tuviese una función de estado que me dice, sí, mira, la calculé la función y en base al valor yo digo, este proceso es irreversible, yo podré decir que en el sentido en que planteé el proceso, es un proceso que ocurre espontáneamente. ¿Se entiende eso? O sea que básicamente ahora busco una función que no es ni la entalpía ni la energía interna, porque he visto que no funcionan. Ahora estaría yo en busca de una función que con su cálculo
con su cálculo, yo pueda identificar si un proceso es irreversible. Si yo, luego del cálculo, le puedo poner la etiqueta de irreversible, le agrego la otra etiqueta, espontáneo. Y si le pongo la etiqueta espontáneo, puedo afirmar que en el sentido en que yo planteé ese proceso, ocurre así en la naturaleza. Voy a tener la dirección en la que ocurre ese proceso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vuelvo a abrir esto, perdón. Miren, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora planteamos el segundo principio. Con ayuda del segundo principio avanzamos en el concepto de reversible e irreversible y vimos que los procesos irreversibles son procesos espontáneos o viceversa. Y ahora la próxima parte de la clase, ¿a qué va a apuntar? Por supuesto a contestar esta pregunta, pero vamos a trabajar más con máquinas térmicas, vamos a avanzar y tratar de contestar esta pregunta. Máquinas térmicas. Las hemos mencionado al principio, cuando hablamos del segundo principio, dijimos que eran sistemas cíclicos capaces de tomar calor de una fuente o foco térmico caliente y entregar trabajo al medio ambiente. Pero bueno, en lo concreto, ¿qué es una máquina térmica? ¿Cómo se puede construir una máquina térmica? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Ustedes me pueden decir, tengo un ciclo. Bueno, acá lo que tengo es representado la evolución que sufre un proceso, la evolución que sufre una máquina térmica al funcionar. ¿Qué tenemos acá? Un diagrama PV, una situación inicial de ese sistema, que tiene una dada presión, un dado volumen y una dada temperatura, que llamamos TC, y la situación del sistema la podemos representar por este esquemita. Fíjense, podría llegar a ser el sistema o esta máquina térmica, en definitiva, ¿qué cosa? Un cilindro que contiene un gas, un fluido, pero en este caso un gas. ¿De qué lo hemos rodeado a ese cilindro? De paredes adiabáticas. De paredes adiabáticas, perfecto. Aclaremos que este émbolo se puede mover libremente, no está trabado, diríamos. Y sobre el émbolo hemos colocado, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué estaría simbolizando esto? Pesas, mini pesas, o también podríamos decir una montaña de arena, una montaña de harina, ¿está? De modo tal que todas esas pesas o esa montaña de arena o harina generan una cierta presión en el sistema. Si el émbolo no se mueve, quiere decir que la P del gas coincide con la P externa, ¿sí? ¿Y cómo iniciamos el proceso? Empezamos a sacar gradualmente esas mini pesas. Cuando sacamos la primera, va a haber desde el punto de vista macroscópico, esta presión sigue siendo igual a esta, pero a nivel microscópico esta pasa a ser un poquito más grande que la externa, porque yo le saqué una mini pesa. Esa pequeña diferencial, a nivel microscópico hace que este émbolo se mueva a un diferencial. Si se mueve un diferencial, la presión baja a un diferencial e iguala a la presión que genera la montaña más chiquita. Y esto lo voy haciendo gradualmente. La evolución es esta que tenemos marcada en línea continua. Es una expansión adiabática, porque le pusimos camisa adiabática, cuasi estática. Y si consideramos que no hay efectos disipativos, o sea que está bien lubricado y bien liso, ¿cómo podemos reemplazar esto? Cuasi estático sin efecto disipativo. ¿Por qué término lo podemos reemplazar ahora? Reversible. Reversible. Esto ahora sí le podemos decir que es una expansión adiabática reversible. Fíjense, en la expansión aumenta el volumen, ¿sí? Lógico. ¿Por qué la temperatura desciende? Porque el sistema es adiabático, entonces no le permite intercambiar temperatura con el ambiente.
no permite intercambiar calor, o sea, hace un trabajo sobre el medio ambiente y no puede intercambiar calor. Entonces, el delta E, o sea, la variación de energía interna, va a ser menos el trabajo, va a ser negativa. Entonces, como la variación de energía interna es negativa y la energía interna depende de la temperatura, sí o sí la temperatura del sistema disminuyó. Luego, ¿qué se hace con el sistema? Bueno, cuando llegó a este punto, el punto 2, le sacamos la camisa diabática, ahora pasamos a tener un recipiente de paredes diatérmicas. Fíjense que lo hicimos más alto el émbolo porque del 1 al 2 aumentó el volumen. Sigue con movimiento libre este émbolo, pero ahora, ¿qué hacemos? Lo ponemos en contacto con un medio ambiente, con un foco térmico frío, que tiene una temperatura TF. ¿Está? Fíjense, acá la temperatura era TJ, o sea, un valor inferior a TC, pero ahora ¿qué hago? Lo pongo a una temperatura inferior a 1. ¿Ven? Que esta isoterma, la del punto 3, es la TF. ¿Qué va a ocurrir entonces ahora con el gas? Si se está enfriando, se va a enfriar de una forma gradual o de una forma brusca. ¿Qué les parece? Brusca. La carga que hay sobre el émbolo no cambia. Entonces, la presión que soporta el gas, que es la coincidente con la presión del gas, ¿cómo va a ser a lo largo de todo el proceso? Constante. Constante, por eso el punto final va a estar a la misma presión que el punto final, no, el punto 3 va a estar a la misma presión que el punto 2. Pero su temperatura, una vez que se llega al estado de equilibrio, va a equilibrar a la T del medio ambiente, va a ser TF. Como ustedes me dijeron que la evolución es brusca, yo la simbolizo con cruces. Y este proceso es, en definitiva, un enfriamiento isobárico, o sea, AP constante, y ya le pongo la etiqueta, es irreversible, porque a todas luces no la hice cuasi estática, entonces ya sin esa condición ya la puedo catalogar como irreversible. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Cómo termina de cerrar el ciclo? Bueno, cuando llegué al punto 3, al sistema le saco el foco caliente y lo mando a un horno o a un medio ambiente que tiene la T final, con la que en realidad es la T con la que arranqué el ciclo, la TC. Hago algo extra, miren acá, le puse unas trabitas al émbolo. ¿Eso para qué? Para que se produzca el calentamiento del gas sin modificarse el volumen de 3 y llegar a un estado final de B1 que tenga el mismo volumen que yo tenía inicialmente. Lo que sí va a ocurrir es bruscamente, otra vez, un calentamiento de este gas. Como el volumen no se puede modificar, va a aumentar bruscamente la presión. Esta evolución es un calentamiento AB constante o isocórico, también irreversible porque yo lo hago de forma brusca. Este cilindro que está cursando esta evolución cíclica es una máquina térmica. ¿Por qué? Porque a lo largo del ciclo está haciendo un trabajo sobre el medio ambiente, ahora lo vamos a ver, y a lo largo del ciclo, fíjense, en esta etapa toma calor de un foco caliente y en esta etapa libera una parte de calor a un foco frío. Cumple con todas las características, es una máquina térmica. Vamos ahora a profundizar un poco el estudio. El ciclo que sigue la máquina térmica es, como todo ciclo, tiene una variación de energía interna nula. Por ende, el calor total coincidirá con el trabajo total de este ciclo. ¿A qué será igual el trabajo total? ¿En qué etapas de este proceso, de este ciclo, sí se realiza trabajo? En esta etapa, que es la expansión adiabática reversible, ¿se produce trabajo por parte del sistema?
Sí, porque aumenta el volumen. Este sería el trabajo 1-2. ¿Y cómo se representa el trabajo? Y por definición de trabajo es el área bajo la curva, lo que ahora ustedes tienen acá indicado de forma coloreada. Ese sería el trabajo 1-2. ¿En qué otra etapa hay también trabajo de expansión? Las 2-3, recuerden que el trabajo de expansión, o que el concepto es genérico, puede haber trabajo de compresión y es, aunque se esté comprimiendo, yo a eso lo llamo trabajo de expansión. Lo único que va a ser un trabajo de expansión negativo. Bueno, como era isobárico, el trabajo se va a calcular como P delta B y es lo que tienen acá marcado en lila. Pero ojo que como es un trabajo de expansión negativo, que es el trabajo 2-3, al 1-2, que era el área total, cuando yo le sume algebraicamente el 2-3, el trabajo total del ciclo va a ser el indicado por esta área rayada. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Y habrá trabajo en la 3-1? No. No, porque no hay cambio de volumen. Entonces, fíjense, con este gráfico está claro que al cumplirse uno de los ciclos, el sistema hace trabajo, que es este, sobre el medio ambiente. ¿Y qué tal del calor? ¿En qué etapa se intercambia calor? ¿Acá se intercambia calor? En este, no, porque es adiabático. Acá, en el 2-3, sí. ¿Qué hace el sistema? ¿Qué hace? Se está enfriando el sistema. Entonces, en esta etapa, ¿qué es lo que hace el sistema? Libera calor. Libera calor. Cede calor. O sea, el 2-3 es un calor negativo. El 3-1, que es el calentamiento isocórico, es una etapa donde el sistema absorbe calor de la fuente térmica caliente. Ahora, la suma de Q2, Q3 tiene que ser positiva. ¿Por qué esta suma tiene que ser positiva? Porque el calor es positivo, porque el trabajo es positivo. Claro, porque habíamos puesto acá que por ser un ciclo, calor total igual a trabajo total. Demostramos gráficamente que el trabajo total es positivo, o sea, está entregando un trabajo al medio ambiente del sistema. Entonces, por ende, el calor total, que es este, tiene que ser positivo. ¿Cómo se simboliza, y eso es importante tenerlo presente, una máquina térmica? En vez de hacer el cilindro, el émbolo, etc. Esta es una forma esquemática de representar. Miren, ¿qué es lo que tengo que hacer? Representar el foco térmico caliente, que va a tener la TC. El foco térmico frío. Este círculo representa la máquina térmica en sí. Y la flecha significa los intercambios de calor y trabajo que tienen. El ancho de la flecha tiene que ver con la magnitud del calor y el trabajo involucrado. Entonces, ¿qué me está diciendo este esquema? Que mi máquina térmica, o sea, mi sistema toma una cantidad de la fuente caliente o el foco caliente, una cantidad significativa de calor, una parte, fíjense que el ancho del trabajo es menor que este, una parte de ese calor lo puede convertir en trabajo que va a volcarse al medio ambiente, pero una pequeña parte, lo remanente, es lo que se pierde y que ese sistema cíclico entrega al foco frío. ¿Se entiende? Esto es lo que estudió Carnot, Clausius, Kelvin, etcétera, armando sistemitas parecidos al de recién. ¿De qué manera? Con distintos materiales, distintos fluidos, distintos ciclos. Y lo que ellos observaron, y eso es lo que dio lugar al segundo principio, es que nunca podían armar un sistema que completara el ciclo si no existía este pedacito. ¿Está? Siempre algo del calor tiene que perderse. Se va al foco frío. Entonces, el tema es el siguiente.
el estudio de ellos, ¿a qué apuntaba? A tratar de hacer que esa máquina térmica, que era imposible que no perdiera calor, ¿está? Porque eso lo decía el segundo principio, pero de qué manera yo podía lograr una máquina que convirtiera la mayor parte del calor absorbido en trabajo, o sea, que esa pérdida sea la más pequeña posible. Hay un parámetro que mide de qué manera rinde ese calor en trabajo, es lo que se llama eficiencia o rendimiento de la máquina térmica, que se simboliza con esta eta griega. ¿Y cómo se define la eficiencia o el rendimiento de una máquina? Es el trabajo que hace esa máquina sobre el medio ambiente, este es el trabajo neto, cuando cumple un ciclo, dividido el calor absorbido. Antes de seguir avanzando, si no se cumpliera el segundo principio, ¿está? ¿Cuánto sería lo óptimo? ¿Cuál sería la eficiencia máxima que tendría que tener una máquina térmica? Infinito. ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Infinito? No. Sería, El calor sería absorbido Uno. Si no estuviese de por medio el segundo principio, sería 1, o sea que todo el calor se pudiera convertir totalmente en trabajo. Pero en realidad sabemos, por lo que vimos recién, que el trabajo por el primer principio va a ser igual en el ciclo la suma del calor absorbido más el cedido. Reemplazamos, distribuimos el denominador y fíjense que la eficiencia o rendimiento es 1 más esta cantidad. Pero recuerden que esto es negativo, esto es positivo, de modo tal que a la unidad siempre le vamos a estar restando una cantidad. Con lo cual, la eficiencia de cualquier máquina térmica siempre va a ser un número menor que 1. En algunos libros van a encontrar que esto es otra forma de escribir o de plantear el segundo principio de la termodinámica, porque esto es derivado del segundo principio de la termodinámica, por lo que dijimos recién. Si fuese posible construir una máquina que funcione cíclicamente sin que libere parte de calor a un foco frío, si fuese posible, esto sería 0 y esto sería 1. O sea que el menor que 1 deriva de la existencia de este Q cedido, deriva de la existencia del segundo principio. Bueno, aceptado que nunca podremos construir una máquina que tenga eficiencia 1, la pregunta que obviamente se han hecho es, bueno, yo acepto que no puede ser 1, pero ¿cómo construyo una máquina que tenga el número más próximo a 1 posible? ¿Está? Aceptando que nunca va a ser 1, bueno, ¿cómo puedo hacer que sea 0,8, 0,9, etcétera? O sea, ¿cuál será la máquina que funcionando entre dos focos determinados tenga la mayor eficiencia o el mayor rendimiento posible? El que dio respuesta a esto fue un ingeniero francés, Carnot, y él lo que enunció fue su principio que dice que funcionando entre dos focos térmicos, ninguna máquina puede ser más eficiente que aquella que funcione reversiblemente. Ahora que sabemos representar esquemáticamente una máquina térmica, lo que dice en su principio Carnot básicamente es esto. Si tenemos dos focos, el de TC y TF, ¿está? La mayor eficiencia que podemos lograr para una máquina térmica es si construimos una que haga un ciclo que sea reversible. ¿Está? Cualquier otra máquina que tenga un pedacito en su ciclo irreversible va a tener una pérdida mayor, va a tener una pérdida en eficiencia cuando la comparo con esta. Entonces, fíjense, una máquina que funcione reversiblemente entre los dos focos tomará la misma cantidad de calor que otra que no funcione reversiblemente, pero va a tener más eficiencia. ¿Y eso cómo se nota en el dibujo? ¿Qué es lo que notan entre este dibujo y este otro dibujo ustedes? Claro, que la que funcione reversiblemente tendrá capacidad de entregar más trabajo al medio ambiente y perder menos calor hacia el foco frío que aquella que tenga una componente irreversible.
Atención, que por más que yo construya esta, si bien voy a tener la mayor eficiencia posible, debido al segundo principio, esa eficiencia nunca va a ser ¿cómo? Nunca va a siempre va a ser menor, vamos a decirlo bien, siempre va a ser menor ¿a qué? A 1. Entonces, otra cosa también interesante, derivada de estas máquinas que funcionan reversiblemente, es que ese rendimiento, y eso lo vamos a demostrar hoy, va a ser función de la temperatura de los focos. Y eso es importante también, porque va a ser independiente cómo hagamos el ciclo, de qué material construimos el émbolo, qué fluido le ponemos al interior. Siempre el rendimiento de la máquina térmica reversible va a depender de la temperatura de los focos. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se construye una máquina térmica reversible que funcione entre dos focos? Bueno, la máquina que hace eso es la máquina de Carnot. Y el ciclo que recorre esa máquina es el ciclo de Carnot, que es el que vamos a ver ahora. Nosotros vamos a plantear el ciclo de Carnot para un gas ideal. Y ténganlo presente, anótenlo porque no está en la diapositiva. Vamos a considerar que este ciclo lo planteamos para un solo mol de gas ideal. O sea que las ecuaciones que vamos a ver ahora, ustedes tendrán que multiplicar por n cuando consideren mayor número de moles de gases. Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver una máquina térmica particular, que va a funcionar también entre dos focos, pero que va a funcionar reversiblemente. ¿Está? ¿Cuáles son los procesos que involucra el ciclo de Carnot? Vamos a representar esos procesos otra vez en un diagrama PV. Y vamos a analizar cada uno de los procesos. ¿Cómo iniciamos el proceso? El mol del gas lo tenemos en un sistema de paredes, punto suspensivo, ¿qué diríamos acá? Diatérmicas, el émbolo es libre, sin roce y con una montaña de pesitas o arena. ¿Está? ¿Qué hacemos en esta primera etapa? Vamos retirando las pesitas de a 1. Hacer eso me permite a mí hacer una expansión cuasi estática. Como dijimos que el émbolo, el pistón no tiene roce, haremos entonces una expansión reversible. ¿Por qué isotérmica? Porque el recipiente es diatérmico y está rodeado por un medio ambiente, que es el foco térmico caliente, y en todo momento podrá equilibrar esa temperatura. Si esta no cambia, la T del sistema no va a cambiar. Entonces, primero, representamos esta expansión en la isoterma TC. Lo hacemos con línea continua. ¿Está ok? ¿Por qué? Porque es una evolución cuasi estática. Ahora le agregamos una condición extra que es reversible. ¿Hasta ahí va bien? Si es una expansión isotérmica y el involucrado es un gas ideal, ¿cómo es el delta E de esta evolución? ¿Cuánto da? 0. Si da 0, el calor coincide con el trabajo. ¿Sí? Y hay un trabajo positivo porque se está expandiendo el gas. Entonces el calor también es un calor positivo. Quiere decir que en esta etapa, la etapa isotérmica del ciclo de Carnot, el sistema está absorbiendo calor del foco caliente. ¿Está? Sería cuando yo lo simbolizo, la maquinita térmica está chupando calor del TC con la flecha. Luego, ¿cómo sigue el ciclo de Carnot? De la siguiente manera. Al sistema lo rodeamos de una camisa adiabática, pero seguimos sacando las mini pesas. Si seguimos sacando las mini pesas, la expansión otra vez será reversible, pero ahora es adiabática reversible, parecido al primer tramo
del ciclo que vimos en la otra máquina térmica de recién, ¿sí? En el sentido de que, pregunto yo, en el nuevo estado, que es este, la temperatura del gas, ¿seguirá siendo TC? No. No, porque es adiabática, por el mismo motivo que me dijeron hace un momento. El sistema hace trabajo, no puede intercambiar calor. Entonces, esta evolución la voy a marcar sobre la diabática. Esta línea de puntos es para indicar la ecuación de la diabática, que pasa entre el punto 2 y el punto 3. Analizamos la evolución. Este calor, el de la etapa 2-3, es nulo. ¿Por qué? Porque es adiabático. Y este trabajo es un trabajo positivo porque el sistema, fíjense, siguió aumentando de volumen. Hay un trabajo de expansión. ¿Qué le pasó al gas? Bajó su temperatura desde TC a TF. Bajó aún más la presión, porque yo seguí sacando pesas y en todo momento la P del gas igualó a la P externa. Llegado al punto C, ¿cómo sigue este ciclo? ¡Tum! ¿Qué se hizo? Profe, del 2 al 3 es cuasi estático. Sí, porque fíjense que del 2 al 3, yo cuando simbolizo micropesas y esta flechita, la idea es que ustedes piensen que yo la P externa la voy achicando de manera diferencial. Esa es la idea. Por eso le dibujo esto. Si yo la externa la dibujo de manera, la voy retirando, la voy disminuyendo, de forma diferencial, y este pistón es libre en movimiento, lo que va a ocurrir es que esto se va a ir moviendo gradualmente. Hecho la aclaración al principio de que no hay roce, algo cuasi estático y sin roce es reversible. Si usted le confunde la línea de puntos, esta, yo la hice para simbolizar la diabática, pero no para simbolizar de que es algo irreversible, simplemente para diferenciar la ecuación de la isoterma de la ecuación de la diabática. ¿Está? Pero miren que la evolución está hecho con una flecha, no sé si se puede apreciar, continua. ¿Se ve eso? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces, terminé, ahora estoy en el punto 3. Le saqué la camisa diabática y ¿qué hago? Lo enfrento al sistema con un termostato que está a la misma temperatura que yo tenía en el punto 3. O sea, simplemente le saqué la camisa diabática y el medio ambiente tiene esta misma temperatura. ¿Y qué empiezo a hacer ahora? Fíjense, la flecha que indica que empiezo a agregar esas micropesas. Si empiezo a agregar estas micropesas, ¿qué va a pasar ahora con el sistema? Cada vez más presión. ¿Qué va a pasar con este émbolo? Va a bajar, se va a comprimir, pero ¿qué le pasa ahora a la temperatura? ¿Va a modificarse la T del sistema? No, se va a quedar en TF. ¿Por qué? Porque ahora esto tiene camisa diatérmica y está sumergido en un termostato de TF. Entonces, el tercer proceso del ciclo de Carnot es una compresión isotérmica reversible. ¿Qué características tiene? Parecido a lo que vimos en la primera etapa, como es isotérmica, el delta es 0, calor es igual a trabajo, pero atención, este trabajo es un trabajo de compresión. Se está achicando el volumen, es un trabajo negativo. Entonces, como coincide con el calor, en esta etapa se cede calor. ¿Quién cede calor? El sistema cede calor al foco frío. ¿Y cómo se termina de cerrar el ciclo? Se termina de cerrar el ciclo, ¿de qué manera? Rodeando al sistema de una camisa diabática y comprimiendo cuasi estáticamente. Al no haber roce, va a ser una compresión reversible adiabática, que va a ser este proceso en lila, el proceso 4.1. Cuando el sistema hace este ciclo, fíjense, es un ciclo reversible. ¿Qué es lo que ocurre en este ciclo? Y el sistema toma calor de una fuente caliente,
entrega calor a un foco frío y como resultante hace un trabajo sobre el medio ambiente. ¿Cuál es el trabajo? Y fíjense, el trabajo 1,2 es el área bajo la curva 1,2. El trabajo 2,3 es la curva bajo 2,3. El 3,4 es un trabajo negativo y es el área bajo la curva 4,3. El 4,1 es otro trabajo negativo, hay compresiones, es el trabajo bajo la curva. El trabajo que hace el sistema sobre el medio ambiente es el área encerrada en el ciclo este de Carnot. ¿Está? Yo antes de hacer este comentario me había olvidado de mencionar que en esta etapa 4,1, como es adiabática, el calor es 0 y el trabajo es un trabajo de compresión, que numéricamente va a ser igual al trabajo de esta etapa. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan todo lo que ya están trabajando en los ejercicios, el delta E de este pedacito coincide con el delta E de este pedacito, en magnitud, pero signo contrario. Son iguales a NCB delta T. Este signo contrario porque acá hay un descenso en la temperatura, en el 2,3, y en el 4,1 hay un incremento en la temperatura. Entonces, a ver, para que no nos perdamos. La pregunta que se hicieron los ingenieros por 1800 y pico, a ver, ¿cómo construir una máquina que tenga la eficiencia mayor posible? La respuesta la dio Carnot. Bueno, yo logro eso haciendo una máquina que funcione reversiblemente entre dos focos. La máquina de Carnot, que genera o recorre el ciclo de Carnot, es una máquina que cumple con esos requisitos. ¿Cuánto vale el rendimiento de la máquina de Carnot? Bueno, obedece a la definición de rendimiento o eficiencia de cualquier máquina térmica. Es el trabajo neto dividido el calor absorbido. ¿En qué etapa del ciclo se produce absorción de calor? Lo dijimos recién, pero a ver. 4,1. Absorción de calor no, porque la 4,1, revisen ustedes que tienen la transparencia, era una etapa. Claro, claro. En la 4,1 y la 2,3 no hay intercambio de calor porque son adiabáticas. En la 1,2, acuérdense que el gas se expandía isotérmica, entonces calor igual a trabajo. Como trabajo es positivo, calor es positivo. Hay absorción de calor desde el foco TC. O sea, acá estaría el calor absorbido. Si ustedes recuerdan, el calor igual al trabajo, como es una expansión isotérmica de un gas ideal, reversible, va a ser igual al trabajo, que es NRTC, logaritmo de B final sobre B inicial de esta etapa. No está el N, recuerden, porque yo estoy considerando que el N es 1, pero si no le tendría que poner el número de moles. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Para qué calculé el calor absorbido? Porque la idea es calcular la eficiencia y el calor absorbido es el denominador en la ecuación de la eficiencia. ¿Qué me falta ahora calcular para calcular la eficiencia? El trabajo total del ciclo. Y ojo, porque acá hay trabajo en todas las etapas de este ciclo. Hay un trabajo en la expansión isotérmica, en la compresión isotérmica 3,4 y también hay trabajo de expansión y compresión adiabática. El trabajo de la primera etapa isotérmica es este, el de la etapa 3,4 es este, lo único que cambia son los volúmenes, fíjense acá el final es 4, el inicial es 3, este ¿cómo es? Positivo o negativo, el isot 2. Negativo porque el B4 es menor que B3. En cambio este, que es el de la etapa 1,2, es positivo. Y luego tenemos que tener a que es igual los trabajos en las etapas adiabáticas. Es lo que yo les comenté recién. Como calor es 0, directamente el trabajo de las etapas adiabáticas son, o se puede calcular como el cambio en la energía interna, cambiado de signo. Y eso se puede demostrar que es
NCB delta T. N no, N igual a 1, ¿no es cierto? Y el trabajo de la etapa diabática 2 va a tener la misma magnitud y signo contrario que este trabajo. Cuando yo reemplazo todo esto en esta ecuación, fíjense que los trabajos adiabáticos se van a cancelar y tendré que el trabajo total del ciclo es este que está acá. Es la suma de los trabajos, la suma algebraica de los trabajos de la parte isotérmica. Fíjense que uno querría sacar factor común, pero ¿qué puede sacar factor común? R nomás, pero esta T es distinta de esta T y estos volúmenes son distintos entre sí. Entonces, en pos de simplificar esto, echamos manos a algunas ecuaciones que se van a cumplir. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas ecuaciones que se van a cumplir? Fíjense que el punto 1 y el punto 4 están atravesados por la línea de puntos. La línea de puntos, yo les dije, era la ecuación de la diabática. Entonces, el punto 1 y el punto 4 cumplen con la ecuación de esta diabática. Y del mismo modo, el punto 2 y el punto 3. Están atravesados por esta otra diabática, entonces cumplen con la ecuación de esta otra diabática. Acá las tenemos ya explicitadas. La ecuación de la diabática, esta, la 1,4, fíjense, la T caliente, que es la T del punto 1, por el volumen 1 a gamma. ¿Se acuerdan a qué era igual gamma? CP sobre CB. Perfecto, CP sobre CB menos 1. Y fíjense que el punto 4 tiene esta temperatura, la TF, y va a ser multiplicado por B4 la gamma menos 1. Y lo mismo hago con el punto 2, el punto 3. ¿Qué me conviene? Como aparece tanto en primer miembro como en segundo miembro, TC y TF, divido miembro a miembro y voy a encontrar esta ecuación final que me dice que el cociente entre el volumen B2 y B1 numéricamente coincide con el cociente entre B3 y B4. Esta última ecuación me viene como anillo al dedo, hago el reemplazo que quiero, pero acá me conviene B3 sobre B4, lo reemplazo por B2 sobre B1. Y al hacer eso voy así poder sacar factor común. ¿Qué cosa? El R, y luego el logaritmo de B2 sobre B1 también lo puedo sacar como factor común. Y va a quedar entonces como TC, todo eso, que es factor común, solo que lo acomodé un poquitito distinto, que multiplica ATC menos TF, que no es el factor común. ¿Está claro eso? Esto es el trabajo total que hace el ciclo. Numéricamente, esto es el área que está indicada dentro del ciclo de Carnot. ¿Y con qué coincide? Coincide con el calor del ciclo, que es a su vez el calor que se absorbe en la etapa 1 más el calor que se cede en la etapa 3-4. Volvemos al cálculo del rendimiento. El trabajo lo acabamos de calcular, es este. El calor absorbido, si ustedes recuerdan, es lo primero que calculamos. Fíjense ahora cuántas cosas se cancelan, uno se va poniendo contento cuando se cancelan estas cosas. Y lo que en definitiva encontramos es que la eficiencia de una máquina de Carnot es igual, o a qué se resume, o de qué depende. Pasa a depender exclusivamente, que es lo que habíamos enunciado antes, de las temperaturas del foco caliente y el foco frío. Distribuyendo TC, en definitiva me queda eso, que la eficiencia de la máquina de Carnot es 1 menos la temperatura del foco frío dividido la temperatura del foco caliente. Fíjense que acá, ¿en qué circunstancia este número va a tender a 1? También nos está hablando del cumplimiento del segundo principio. Las opciones para que esto tienda a 1 es que este cociente tiende a 0. ¿Y eso cómo se lograría? Haciendo que la temperatura del foco caliente tienda a infinito, sea lo más grande posible, lo cual no se puede alcanzar, o bien haciendo que la temperatura del foco frío sea 0, alcanzar una temperatura absoluta de 0, lo cual
ambas cosas son físicamente inalcanzables. Entonces, dado que esto es físicamente inalcanzable, esto no puede ser cero nunca, por ende, la eficiencia de la máquina de Carnot, por más que sea la más alta posible, tampoco puede llegar a alcanzar el valor 1. Esta ecuación es importante porque esta y la que sigue, vamos a ver, porque permiten definir la escala de temperaturas absolutas. Ahora bien, una máquina de Carnot, en definitiva, es una máquina térmica. Y hace un momentito, al principio de la clase, vimos que la eficiencia también la podíamos definir de esta manera. O sea, es esto para Carnot, pero esto es general. Si yo igualo ambos términos, voy a encontrar que en un ciclo de Carnot, el calor cedido en la etapa isotérmica de compresión, dividido el calor absorbido en la etapa isotérmica de expansión, está relacionado con menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Esto es lo que yo les decía que sirve para definir la escala de temperaturas absoluta, pero bueno, no es el objetivo en esta clase. Fíjense esta ecuación. ¿Esto se entendió o de esto tienen alguna duda? No, pero... Sí. ¿Esa ecuación es válida también para cuando el proceso es irreversible? No, porque fíjate que esta ¿de dónde vino? Vino de esta, que esta es solo válida para Carnot, que es reversible. ¿Está? Esta es la que es válida siempre. Esta vale siempre. Y esta vale de Carnot. Como la final viene de la conjunción de ambas, yo necesito que sea el proceso reversible. O sea, esta solo es válida para Carnot. ¿Está? Y miremos, ¿está? Esa es solo válida para Carnot. Miren acá, esta sería la ecuación a la que llegamos, que es para Carnot. ¿Está? Exclusivamente. Si yo esto lo paso dividiendo, tengo así, Q cedido sobre TF igual a Q absorbido sobre TC, ¿sí? Y este término que está restando lo puedo pasar sumando al primer miembro. ¿Sí? Esto es lo que tenemos en la próxima transparencia. ¿Lo ven? Y esto lo podríamos escribir para el ciclo de Carnot de esta manera. Decir que en un ciclo de Carnot, si yo sumo los calores involucrados en el ciclo de Carnot, pongo reversible porque es un ciclo reversible, dividido la temperatura, hacer esto es o resulta en esta ecuación. ¿Se entiende eso? ¿O no? Si quieren lo vamos a plantear también. Vamos a hacerlo. Este sería mi ciclo de Carnot, ¿no es cierto? Entonces, si yo escribiera esto para mi ciclo de Carnot, por propiedades de las integrales, yo puedo decir que esto es diferencial de Q reversible sobre T para la etapa 1, 2, más diferencial de Q reversible para la etapa 2, 3, más 3, 4,
más 4,1. ¿Sí? Esto es propiedad de las integrales. Estoy sumando lo que ocurre para cada una de estas etapas del ciclo. ¿Cuánto vale esta integral y esta integral? Cero, porque son etapas adiabáticas. ¿Y esta integral, cómo la resolvería? ¿Qué pasa con la temperatura en la etapa 1, 2? Es constante. Es constante, sale fuera. Y es Tc. Y todo el calor involucrado en esa etapa es un Q absorbido. ¿Está? Y lo mismo pasa acá. Esta temperatura, que es la etapa 4,3, es también constante y es la TF y es un Q cedido. Conclusión, esto es igual a esto que tengo abajo, que es lo que ustedes tienen en esta transparencia al revés. Decimos que la integral cíclica del diferencial de Q reversible sobre T en un ciclo de Carnot es nulo. ¿Por qué? Porque demostramos recién que es esto. Y a ver si alguno tiene alguna intuición. Tenemos una integral cíclica, un integrando acá, y esa integral cíclica da 0. ¿A qué les hace recordar esto? ¿Podré decir que esto que está acá como integrando es un diferencial total exacto? Porque la integral cíclica da 0. Y si eso fuese, si eso es así, si yo digo que esto es un diferencial total exacto, diré que es el diferencial total exacto de una función de estado, ¿no? Sí. ¿Puedo decirlo? Sí. No, me falta un poquitito. ¿Qué es ese poquitito? El poquitito es lo siguiente. Yo lo único que demostré es que esto es 0 para un ciclo particular, que es el ciclo de Carnot. Para que yo pueda decir que esto es un diferencial total exacto, ¿qué me queda por demostrar? Que esto mismo que se cumple para el ciclo de Carnot, o sea, para una trayectoria específica, ¿se cumple para quién? Para todo ciclo. Debería, para que yo pueda afirmar que esto es un diferencial total exacto, acuérdense, si esto es el diferencial de una función de estado, no tiene que depender del camino. Entonces, esto que yo afirmé o que logramos demostrar para el Carnot, yo debería poder demostrarlo para cualquier otro ciclo que no sea Carnot. ¿Está? ¿Por qué? Porque esa sería la condición de que esto sea 0 e independiente de la trayectoria del ciclo considerado. Pero de cualquier manera es una aproximación. Ya sabemos que esto en el ciclo de Carnot es 0. ¿Cómo se hace para avanzar? Bueno, tendríamos que comprobar lo que acabamos de decir. Y ahí es donde sí vamos a llegar a la definición de entropía. Plantearnos... Sí, dale. ¿No ocurriría solo en los procesos reversibles eso? Mirá vos ahora la aproximación que vamos a hacer y te vas a dar cuenta lo que queremos ver. Fíjate, al azar yo elegí este ciclo, lo elegí así tipo elipse porque me era fácil dibujarlo en el PowerPoint. Pero ustedes que tienen papel y lápiz pueden hacer el ciclo que se les dé la gana. Háganlo de la manera con rulitos, con caminos de ida, vuelta. Hagan el ciclo que a ustedes se les dé la gana. Por este ciclo, o este ciclo estará atravesado por infinitas isotermas y también por infinitas adiabáticas, ¿sí? Que son ecuaciones que vinculan PB en distintas condiciones. ¿Y qué puedo hacer yo?
Fíjense, si yo selecciono este tramo, es un tramo isotérmico. Es una expansión, la considero desde acá a acá, es una expansión isotérmica. De acá a acá es una expansión adiabática. Luego compresión isotérmica y luego compresión adiabática. Eso es un ciclo de, puntos suspensivos, Carnot. Estos otros son también ciclos de Carnot, que los numeré en este ejemplo. Un ciclo 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si miramos el borde, fíjense, este triangulito sobresale del ciclo mío, pero acá hay un triangulito en blanco que compensa este área que está sobresalida. ¿Me siguen? No es idéntico. Si yo miro el reborde de los ciclos de Carnot, no coincide con mi ciclo realmente. Es dentado, esto es dentado, va siendo un serruchito. Entonces, no es exacto sumar todos estos ciclos de Carnot que se generaron con estas isotermas y esas adiabáticas, no es estrictamente igual que el ciclo que yo planteé. Pero sí puedo decir que para el ciclo 1, para el ciclo 2, el 3, etc., se van a cumplir esta ecuación. ¿Qué pasaría si yo, en vez de dibujar solamente estas adiabáticas, las de punto, las dibujo más próximas? O sea, hago más adiabáticas, voy a tener mayor número de ciclos. Si hago más adiabáticas, va a ajustar estrictamente el perfil o el reborde de todos los ciclos al ciclo que yo pensé, que fue un ciclo pensado según mis ganas y que para nada es un ciclo de Carnot, el ciclo que yo pensé. Pero sí está formado por infinitos ciclos de Carnot. Si está formado por infinitos ciclos de Carnot, imagínense que estos tramitos isotérmicos se van a achicar y que estos calores, en vez de ser calores finitos, pasan a ser diferenciales de calor. Conclusión, cualquier ciclo que yo me imagine, el que ustedes imaginaron en el papel o el que yo me imaginé acá, lo puedo descomponer como infinitos ciclos de Carnot para los cuales se va a cumplir esto, y haciendo la sumatoria de cada uno de esos, puedo tener una integral única para todo el ciclo, donde se va a cumplir, como sumo todas esas integrales, se va a cumplir esta igualdad. Ahora sí puedo decir, ¿por qué? Porque como la elección del ciclo no necesariamente es Carnot, sino es el que a uno se le da la gana, y al que a uno se le da la gana va a cumplir esto, esta ecuación es válida para todas las trayectorias, para todos los ciclos que yo me imagino. Entonces, ahora sí, ¿qué podré decir? Que lo que está dentro de esta integral es ¿qué cosa? El diferencial total exacto de una función de estado. ¿Cuál es esa función de estado? Bueno, es una nueva función de estado. El nombre de esa nueva función de estado es entropía, se simboliza con la letra S mayúscula. Entonces, diré que el diferencial de S es el diferencial de calor reversible sobre T. Si esto es un diferencial de una función de estado, como toda función de estado, yo podré calcular el cambio que sufre esa función de estado. Entonces, si yo tengo un proceso I que termina o culmina en un estado final F, yo puedo calcular no el diferencial, sino el delta S. ¿De qué manera? Sumando el diferencial de S a lo largo de todo el camino. Para hacer eso tendré que hacer la integral, y como toda función de estado, el valor de su variación, ¿de qué va a depender? ¿Va a depender de la trayectoria? No, jamás. ¿De qué va a depender? Del valor de la entropía en el estado final
menos el valor de la entropía en el estado inicial. Para que no nos perdamos en todo este razonamiento. ¿Qué hicimos? Sobre la base del concepto de máquina térmica, trabajamos en el concepto de eficiencia o rendimiento. Después avanzamos un poquito y trabajamos con la máquina de Carnot y el ciclo de Carnot. Vimos que para el ciclo de Carnot se cumplía que la sumatoria del diferencial de Q reversible sobre T era nulo a lo largo del ciclo. Luego vimos que cualquier ciclo puede descomponerse en infinitos sitios de Carnot, de modo tal que esto se cumple siempre. Si esto se cumple siempre, estamos viendo el nacimiento, el alumbramiento de una nueva función de estado. ¿Cómo se llama? Entropía. Como cualquier función de estado, puede calcularse la variación de entropía. ¿Cómo? Como la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial, porque solo depende de esas coordenadas, del estado final al estado inicial. No depende del camino. Ahora, todavía tenemos un hueco, porque ¿por qué? ¿Qué utilidad tendrá esta función entropía? ¿Será la función que estamos buscando? Dijimos que buscábamos una función que vincule o que nos hable de la direccionalidad de los procesos. Y más adelante dijimos una función que nos delate cuando un proceso es irreversible o no. Y eso es el tramo final de esta clase. ¿Qué pasa con el delta S en los procesos irreversibles? Esa sería la pregunta. Entonces, fíjense, acá tenemos otra vez una evolución entre I y F que se puede llevar a cabo de dos formas, reversiblemente o irreversiblemente. Reversiblemente, ¿qué quiere decir? Que si yo hago esto, puedo volver al estado inicial, al sistema y al medio ambiente. Irreversible quiere decir que hay algún efecto disipativo o que si yo quiero volver al estado inicial, al medio ambiente no lo regreso al estado inicial. Lo que sabemos por el primer principio de la termodinámica, que si el estado inicial y final de estos dos procesos es el mismo, van a tener el mismo delta E. Delta E a qué es igual en cada caso, al calor reversible menos el trabajo reversible, y en el otro caso, en el rosa, esto será calor irreversible menos trabajo irreversible. Eso no es ninguna novedad. ¿Qué sabemos también? Lo vieron ustedes en clases anteriores, que si yo comparo dos evoluciones, donde en una hay trabajo reversible y en otra irreversible, el trabajo reversible, ¿cómo es? Siempre. Máximo. Máximo, por eso escribimos esto. Pero estas igualdades se cumplen. Entonces, si este es más grande que este, para que la igualdad se cumpla, ¿cómo tiene que ser el calor reversible respecto del Q irreversible? Y, a ver, vamos a suponer que esto fuese 8, y esto es 5, y esto es 3. Si este es más grande que este, para que la diferencia sea la misma, este tiene que ser también mayor que el irreversible, porque si yo estoy restando más, acá voy a tener que tener un número más grande para que esta diferencia sea la misma. ¿Se entiende eso? Sí, claro. Bueno, entonces, a ver, estamos ahí a punto de hacer o lograr el objetivo de la clase. Tenemos este sistema. Este sistema intercambió, hizo un proceso, no sabemos si es rosa o es celeste, pero sí sabemos que intercambió esta cantidad de calor. Con diferencial de Q del sistema nos referimos al calor que intercambió el sistema. Ese calor que intercambió el sistema, si el sistema o el proceso fue reversible, numéricamente va a ser igual a un calor reversible, valdrá la igualdad. Pero si ese proceso fue irreversible, este Q será un Q irreversible y se cumplirá esto que vimos recién. Conclusión. Cada vez que ocurre un proceso y un sistema intercambia calor, vamos a tener esto. Ese calor será igual a un Q reversible
cuando el proceso fue reversible, ahí valdrá la igualdad, o bien, si el proceso fue irreversible, quiere decir que el Q del sistema es menor que el calor que se hubiese intercambiado en forma reversible. Si yo a ambos miembros de esta desigualdad los divido por la temperatura, fíjense, el primer miembro de esta desigualdad, ¿qué es? Por definición. La entropía. Va la variación de entropía. A esto se lo llama la desigualdad de Clausius, a esta desigualdad. Desigualdad que hay que tener presente, que tiene o es válida o vale el igual, o sea, diferencial de S de un sistema va a ser igual a su calor dividido la temperatura, va a ser el igual siempre y cuando el proceso haya sido reversible. Pero si el proceso fue irreversible, siempre el cambio entrópico es mayor que el calor que intercambió el sistema sobre T. ¿Y por qué es útil esta expresión, que es la desigualdad de Clausius? Porque vamos a suponer que estoy en un sistema o en un proceso adiabático y aplico la desigualdad de Clausius. Este es mi sistema, tiene la camisita adiabática, hace un proceso el sistema, pero como tiene la camisita adiabática, ¿cuál es el calor intercambiado por el sistema? Nulo. Entonces, si aplicamos la desigualdad de Clausius, esta, ¿qué tendremos que poner acá dentro de la integral? Donde dice diferencial de Q del sistema. 0. 0. Entonces, llegaremos a esta desigualdad que, fíjense, es en definitiva lo que buscamos, en parte. Si yo tengo un proceso, aprendo a calcular el delta S, todavía no sabemos eso lo vamos a ver en la próxima clase. Yo se lo calculo el delta S y resulta que me da igual a 0. Si calculo el delta S y ese delta S me da 0, ¿qué diré? Que ese proceso, ¿cómo es? Reversible. Pero si lo calculo y me da 32, o sea, un número positivo, ¿qué diré? Que el proceso ese al que le calculé el delta S es un proceso ¿cómo? Espontáneo. Claro, ahí está muy bien las dos respuestas. Perfecto, mejor imposible. Una compañera dijo espontáneo y otra dijo irreversible. Eso es lo que buscábamos. Que una función termodinámica que me botonee, perdonen la expresión, cuando yo tengo un proceso irreversible. Si a mí me da positivo el delta S, diré que ese proceso que estoy analizando es irreversible. O podré decir es espontáneo. O podré decir ocurre en la naturaleza en el sentido en que lo tengo planteado. Entonces, este delta S está funcionando como criterio de espontaneidad. Ahora bien, la utilidad del delta S, si fuese solo para procesos adiabáticos, que es la restricción, sería muy pobre, porque ¿cuántos procesos adiabáticos vimos nosotros? Muy poquito, las expansiones y compresiones adiabáticas, la expansión contra el vacío, y ahí se acabó. Pero fíjense qué interesante esto. El universo, ¿qué tipo de sistema es? Ya termina. Es un sistema aislado, que básicamente, acá lo estaría representando al universo, en su interior hay infinitos sistemas rodeados de medio ambientes, pero él en sí es aislado. Y yo lo puedo pensar al universo como un sistema, ¿está? Si lo pienso al universo como un sistema, cada vez que acá, dentro de él, ocurra un proceso, el universo no va a intercambiar calor. Si yo calculo o aplico la desigualdad de Clausius para el universo, acá donde dice diferencial de Q del sistema, ahora mi sistema es el universo, yo podré escribir esta desigualdad. ¿Sí? Esta desigualdad,
fíjense, para el universo es utilísima. ¿Por qué? Porque si yo puedo calcular el delta S de un proceso que ocurrió dentro del universo, cuando ese delta S me dé 0, diré que ese proceso es reversible. Pero cada vez que el delta S del universo me dé un resultado positivo, diré que ese proceso es irreversible, quiere decir que es espontáneo, quiere decir que ocurrió en el sentido que yo lo planteé. Ahora, ¿cómo se hace para calcular delta S del universo? Bueno, ahí donde vamos a trabajar la próxima clase, tendré que hacer el cálculo del delta S del sistema, eso puede llegar a ser un número positivo, negativo, 0. Voy a tener que calcular el delta S del medio ambiente, que también va a ser un número positivo, negativo, 0, y sumándolos tendré el delta S del universo, que es el que me va a servir como criterio de espontaneidad. Entonces, fíjense que en definitiva, esta era la idea de la clase, con esto ya sí estamos terminando. Nos planteamos esta pregunta, para eso tuvimos que trabajar el segundo principio de la termodinámica, que nos ayudó a ver que había procesos reversibles e irreversibles, que los irreversibles eran los espontáneos. Luego también trabajamos el concepto de máquina térmica y con las restricciones del segundo principio vimos cómo era la eficiencia de las máquinas térmicas del ciclo de Carnot, que eran cantidades menores que 1. Acá es donde apareció el concepto de entropía, está, gracias a la eficiencia del Carnot. Aplicamos la desigualdad de Clausius. Con la desigualdad de Clausius llegamos a esta conclusión, que todo proceso que en el universo genere un cambio de entropía positivo, podremos concluir que es un proceso espontáneo, mientras que si la entropía es nula, estamos en presencia de un proceso reversible. ¿Eso qué significa? Que a esta pregunta, que era nuestro objetivo, ¿existe una función de estado que sirva? ¿Cuál va a ser la respuesta? Me muero si me contestan mal, después de tanto esfuerzo. ¿Existe? Sí. Sí existe. ¿Cuál es la entropía? Y qué es lo que hay que hacer, calcular el